¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, vamos a comenzar con la segunda clase del cráneo. La clase anterior habíamos visto el frontal y el etmoides. Hoy vamos a seguir con los huesos del cráneo. Vamos a desarrollar separadamente todos los huesos, pero tengan bien en claro que es poco probable que nosotros les preguntemos sobre un hueso aislado. En un examen no les vamos a preguntar, a ver, hable del parietal. Es poco probable que se pregunte eso. Lo que realmente tienen que conocer es el cráneo en general. Nosotros los describimos separadamente los huesos a los fines de su estudio, pero lo realmente importante es saber el cráneo en general. Entonces en el cráneo uno sí les puede preguntar a ver dónde está cada hueso. Para eso se estudian por separado, pero acuérdense que lo realmente importante es el cráneo en general, y si bien acá vamos hueso por hueso, después lo importante es que ustedes puedan mentalmente armar todo eso, integrar todo eso y entenderlo. Eso, cuando veamos los trabajos prácticos, lo vamos a ver por separado y todo junto, y después que lo estudien, que lo vuelvan a estudiar, que lo vean, no se lo van a olvidar más. Al principio esto parece difícil, son huesos que son más difíciles que los que hemos visto en miembros, pero bueno, ya van a ver cómo de a poco uno los va relacionando, los va viendo. Cuando uno lo ve en el cráneo entero y separadamente, después van a ver que se les hace más fácil. Bueno, continuando con el cráneo, vamos a ver el otro hueso que sigue, que es el parietal. Habíamos hecho un esquema en la clase anterior, muy elemental, sobre el cráneo. Y habíamos dicho que esto era la cara y esto era el cráneo, ¿sí? Y también habíamos dicho que había un plano que pasaba por la protuberancia occipital externa y por la glabela, y de ese plano para arriba era la bóveda o la calota y para abajo era la base del cráneo. Habíamos visto el frontal y el etmoides que estaba acá dentro, ¿sí? Yo en este esquema no les hice la otra vez las suturas para no complicar todo de entrada, pero ustedes ya saben que el frontal llega hasta acá. Hay una sutura dentada. ¿Se acuerdan lo que era una sutura dentada? Cuando vimos articulaciones habíamos hablado muy poquito de la sinartrosis, porque dijimos que no le íbamos a dar mucha bolilla, pero que podía ser de 4 tipos: sutura dentada, armónica, escamosa o esquindelesis. Esta es una sutura dentada, ¿sí? Y esto lo único que tienen que conocer es nada más que son sinartrosis y nada más, pues son articulaciones que no tienen tanta importancia. Acá tenemos el ala mayor del efenoides. Acá tenemos la escama del temporal y la mastoides. Este es el temporal, este es el parietal, este es el occipital y este es el frontal, ¿sí? Estos son los huesos que forman la bóveda del cráneo. Habíamos dicho que ese plano era este, ¿sí? Esto de acá para arriba es la bóveda y de acá para abajo es la base. Y aparte esto que es la cara, que es otra cosa. Bueno, vamos a considerar este hueso que está acá, que es el parietal. El parietal tiene esta forma. Si lo hacemos separadamente tendría una forma así, ¿sí? Sería esto mismo, que yo lo dibujo por separado acá. Y bueno, tiene dos caras. Es un hueso muy sencillo de describir. Tiene dos caras que serían una cara exocraneal y una cara endocraneal. En la cara exocraneal es una cara lisa, que lo único que vamos a ver es una eminencia que se llama eminencia parietal, que es lo mismo que la eminencia frontal que veíamos acá. Esas eminencias representan los puntos de osificación
estos huesos yo ya les había dicho que se forman por osificación fibrosa, que es osificación a partir del mesénquima embrionario. En cambio, los huesos de la base se forman por osificación endocondral, que es la osificación que se hace a partir de cartílago. ¿Sí? Acá el mesénquima forma cartílago y el cartílago se osifica. Acá no. Acá, a partir de ese mesénquima, directamente se forma hueso. Y si después tenemos tiempo de ver algún preparado sobre el desarrollo y podemos hablar algo en forma teórica de esto, vamos a ver que acá, ¿sí?, se forman como espículas así, que irradian desde esos puntos de osificación y ahí se forma todo el hueso. ¿Sí? Eso lo dejamos para después. En este hueso, ¿qué tenemos que ver? En la cara exocraneal ya dijimos entonces que tenemos la eminencia parietal y no mucho más que eso. Hay un agujerito acá, ¿sí?, que es un agujerito por donde pasa una vena emisaria y que ya se lo pueden olvidar porque no tiene demasiada importancia. Sí es importante que sepan las suturas que lo unen a los otros huesos. Esta sutura dentada que dijimos, donde se articula con el frontal, ¿sí?, es la sutura coronal. Esta sutura donde se articula con el occipital es la sutura lamboidea. Y esta sutura que se articula con el parietal contralateral del otro lado es la sutura sagital. Estas son suturas dentadas. Y acá, este borde inferior es una sutura escamosa. Ahí se une la escama del temporal. Una sutura escamosa es una sutura donde una superficie está cortada a bisel y acá está cortada a bisel a expensas de la tabla externa. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que yo el hueso lo corto así. Esto sería el espesor del hueso. Esto, la tabla externa, y esto, la tabla interna. Este es el corte a bisel que tengo. Y el otro hueso que se articula acá, que es la escama del temporal, está cortado a bisel a expensas de su tabla interna. Esto sería la tabla externa y esto sería la tabla interna. ¿Sí? ¿Se acuerdan que acá, en estos huesos, había dos capas de hueso compacto que formaban la tabla interna y la tabla externa, y en el medio hueso esponjoso que formaba lo que se llama el diploe? ¿Sí? Sí, habíamos visto un corte que acá se distingue, que hay sectores de hueso compacto y sectores de hueso esponjoso en el medio. Eso es el diploe. Bueno, entonces dijimos que esto se articula con el frontal, esto con el otro parietal, esto con el occipital y esto con el temporal. Esta es la sutura coronal, esta es la sutura sagital, esta es la sutura lamboidea y esta sutura escamosa es la que la une con el temporal. Si se fijan en el cráneo, después todo esto lo vamos a ver con detalle en los trabajos prácticos. Acá, si ustedes pueden ver, esta es la escama del temporal, que es como que estuviese superpuesta así, como la escama de un pez. Entonces, por eso se llama sutura escamosa. Bueno, tenemos que ver ahora la cara endocraneal. Imagínense que yo este hueso ahora lo doy vuelta, ¿sí?, y veo esto al revés. Esto sería la cara endocraneal. ¿Qué voy a ver acá? ¿Se acuerdan cuando yo les dije que en el frontal
en la cara endocraneal habíamos nombrado varias cosas que se veían en todos lados. ¿Cuáles eran? Surcos vasculares, que estaban determinados por la arteria meningea media y tienen el aspecto de nervadura de una hoja. Esto lo vamos a ver también en los trabajos prácticos, pero acá lo pueden ir viendo. Ya todos estos son surquitos vasculares de la arteria meningea media. Hay también una fosa parietal, que no es otra cosa que la eminencia esta del lado de adentro. Lo que de afuera es una eminencia, de adentro va a ser una fosa, ¿sí? Como un pocito acá. ¿Qué otra cosa había? Bueno, estaban todos esos surcos y circunvoluciones cerebrales que formaban las eminencias mamilares, también acá son evidentes. Hay una cresta en una de las cisuras del cerebro muy importante, que es la cisura de Silvio, que algunos describen una cresta silviana en relación con esa cisura. No es muy evidente, pero bueno, sepan que está. Y las fositas de Pacchioni, también, o fositas granulares, que también estaban y que no le íbamos a dar ninguna importancia. Lo que sí hay es una cresta que recorre toda la cara endocraneal cerca de la sutura sagital. ¿Y qué es esa cresta? Esa cresta es parte del canal del seno longitudinal superior. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del frontal, de la cara endocraneal del frontal, yo les dije que la cara endocraneal del frontal era así? Habíamos hablado que había dos eminencias que estaban dadas por el techo de la órbita, y acá había una pequeña crestita que más arriba se bifurcaba en dos y formaba el canal del seno longitudinal superior, ¿sí? En esta sutura coronal, ¿con qué se va a articular? Con los dos parietales. Entonces, imagínense que yo veo los dos parietales articulados desde adentro. Voy a ver un parietal acá y otro parietal acá, unidos por esta sutura sagital. Esta cresta, así, junto con esta cresta, van a delimitar el canal del seno longitudinal superior, que no es otra cosa que la continuación de este canal. ¿Se entiende? Esto es como si yo mirara los dos parietales articulados por su cara endocraneal. Este sería el borde anterior, o este. Este sería el borde posterior, ¿sí?, que se articula con el occipital. Este sería el borde inferior, que se articula con la escama del temporal. Y este obviamente el borde interno, que se articula con el otro parietal, o borde superior. Y acá estarían esas fositas de Pacchioni y acá los surcos vasculares de la arteria meningea media, ¿sí? Entonces, en la cara endocraneal, esta cresta que forma el canal del seno longitudinal superior, los surcos vasculares de la meningea media, las fositas granulares o de Pacchioni y, si quieren, la fosa parietal. También tenemos que describir los bordes de este hueso, que no es importante que ustedes sepan describir cómo es el borde, qué aspecto tiene, si la sutura está cortada, bisela, expensa de la tabla interna o externa, simplemente saber con quién se articula. Hay un borde superior que se articula con el parietal contralateral, un borde inferior que ya dijimos que se articulaba con la escama del temporal, un borde anterior que forma la sutura coronal que se articula con el frontal y un borde posterior que se articula con el occipital y que forma la sutura lamboidea. En este borde superior, cerca de este agujerito, hay un lugar donde la sutura se hace recta. ¿Sí? Es un lugar que se llama ovelio y que ya se lo pueden ir olvidando.
Son cosas que no tienen importancia para nada para ustedes. Bueno, también podemos hablar de ángulos. Estos serían los 4 ángulos del parietal. Ángulo antero-superior, antero-inferior, póstero-superior y póstero-inferior. Esos ángulos no son tan importantes, pero sí les voy a mencionar unos términos que por ahí leen en los libros, como para que les resulte familiar. Estos ángulos son estos que están acá. Este se llama bregma, este se llama lambda y estos dos son menos importantes, se llaman terio y asterio. En este punto bregma se unen los dos parietales con el frontal. En este punto lambda se unen los dos parietales con el occipital. Y acá, en este punto asterio, se une el parietal, el occipital y el temporal. Y en este punto que está acá, que era el terio, es de una forma variable, porque ahí convergen 4 huesos, el parietal con el ala mayor del efenoides, el temporal y el frontal. Esto acá suele tener esta forma así de H. Imagínense ahora que yo dibujo el cráneo visto desde arriba. O sea, es como si yo dibujo esto así, visto desde arriba. Esto es anterior, esto es posterior. ¿Qué voy a ver acá? La sutura coronal, este sería el frontal. La sutura sagital, este serían los dos parietales. Y acá apenas voy a ver la sutura lamboidea y el occipital. ¿Sí? Esto lo estoy viendo desde arriba. ¿Se entiende este dibujo? Podría llegar a ver apenas acá la escama del temporal. ¿Sí? Y acá asomarían los huesos propios de la nariz. ¿Qué importancia tiene esto? Yo les dije que el frontal se formaba en realidad de 2 puntos de osificación. Que esto después, si tenemos tiempo, vamos a charlar un poquito más de desarrollo del cráneo. Pero yo les dije que el frontal se formaba a partir de 2 puntos de osificación que se unían totalmente, que en muchos animales tienen 2 frontales separados, nosotros tenemos uno solo, y que hay un vestigio de esa unión que era la sutura metópica, que la veíamos en la cara exocraneal del frontal. Durante el desarrollo, está toda la sutura esa. Todo esto, acá había un punto de osificación, acá otro y acá otro, ¿no? Que eran las eminencias frontales y parietales. Y todo esto, ¿qué viene a ser? Mesénquima, que durante el desarrollo se va osificando. Esto que está acá, lo vamos a ver seguramente en el cráneo de algún feto, son las fontanelas anterior y posterior, obregmática y lamboidea, también en relación con esos puntos que les dije, ¿sí? Esto no sé si habrán escuchado hablar, seguramente sí, que en algún recién nacido se palpan esas fontanelas, ¿sí? Y antiguamente hasta se sacaba sangre, se punzaba la fontanela anterior y se sacaba sangre del seno longitudinal, cosa que hace muchos años que eso ya no se hace más. Pero sepan eso, que existen esos puntos que se llaman bregma y lambda. Bueno, con esto dejamos el parietal y vamos a pasar al siguiente hueso, que es el efenoides.
El efenoides es un hueso un poco más difícil, es más difícil verlo porque se ve, pero se ve de a pedazos, porque una parte se ve en la órbita, otra parte se ve en el endocráneo, otra parte en la base. Después en los trabajos prácticos yo les voy a mostrar separado un efenoide, pero sepan, siempre les digo lo mismo, en el cráneo lo importante es saber todo junto, saber con qué se articula cada hueso, que si yo les pregunto en un cráneo, a ver, ¿dónde está el ala menor del efenoides? Acá, ¿sí? Muy difícilmente uno tenga que ver una patología en su vida de médico de un hueso aislado, ¿sí? Lo van a ver todo junto eso, por eso así es como se lo vamos a tomar. Pero a los fines del estudio, uno estudia cada hueso por separado, si no sería complicadísimo. El efenoides es un hueso que está formado por un cuerpo que tiene forma aproximadamente cúbica, y si tiene forma aproximadamente cúbica, obviamente va a tener 6 caras. Y además de esas caras van a salir prolongaciones que son el ala menor, el ala mayor y la apófisis pterigoides. Entonces vamos a comenzar a describir ese hueso y vamos a hacer un esquema visto desde adelante. Si yo lo veo desde adelante y esto tiene forma cúbica, estoy viendo acá la cara anterior. En ese cubo hay una cara anterior, una cara posterior, una cara superior, una cara inferior y 2 caras laterales, ¿sí? Y ese cubo es hueco, completamente hueco. Adentro hay una cavidad llena de aire que es el seno efenoidal. El seno efenoidal. Bien. Esta es la cara anterior del cuerpo, lo estoy viendo desde adelante, ¿sí? Vamos a hacer como para ubicarnos un poquito las otras partes, que son las alas menores, que tienen 2 raíces, y entre las 2 raíces circunscriben un conducto que es el conducto óptico, por donde van a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y esto que está acá es el ala mayor. Entre el ala mayor y el ala menor va a quedar limitada esta hendidura esfenoidal, que ustedes van a leer que tiene forma de raqueta de tenis, con una parte angosta afuera y una parte ancha adentro. Y ya les voy adelantando que por acá van a pasar los 3 nervios oculomotores, que son los nervios que hacen mover el globo ocular, que inervan los músculos extrínsecos del ojo. ¿Cuáles son? El tercer par, el cuarto par y el sexto par, que son el motor ocular común, el patético y el motor ocular externo. Además va a pasar la vena oftálmica y además van a pasar las 3 ramas del nervio oftálmico, frontal, nasal y lagrimal. Todo eso pasa por la hendidura esfenoidal. En estos huesos es muy importante saber qué pasa por cada agujero, por cada hendidura. Eso son las preguntas que le vamos a hacer en el examen, ¿sí? ¿Qué pasa por acá, por ejemplo, o por acá? Bien, ¿y qué otra cosa tenemos? Abajo otras 2 apófisis, que son las apófisis pterigoides. Así sería. Las apófisis pterigoides también tienen una raíz que nace del ala mayor y una que nace del cuerpo, y entre esas 2 raíces queda delimitado un orificio que es el conducto vidiano, que este no es tan importante. Por ahí pasan los vasos y el nervio vidiano, ¿sí? Bueno, vamos a concentrarnos primero en el cuerpo. Esto ya les dije que era visto desde adelante, y si está visto desde adelante, voy a ver la cara anterior. ¿Se acuerdan del teórico anterior que yo les dije
¿qué había acá adelante? O dicho de otra manera, habíamos hablado del etmoides. Yo les dije que atrás del etmoides, ¿qué había? El efenoides, el cuerpo del efenoides. Acá se va a articular el etmoides. ¿Y qué tengo acá? Tengo una crestita en el medio, dos superficies llenas de semiceldas, y entre la cresta y estas superficies con semiceldas, unos canales donde bien arriba vamos a encontrar un orificio que es la entrada a ese seno efenoidal. ¿Sí? El seno efenoidal es una cavidad aérea que hay adentro del cuerpo, adentro de ese cubo. ¿Sí? Esto se articula así con el etmoides. ¿Se acuerdan del etmoides que era así? ¿Sí? Lámina vertical, masas laterales. ¿Sí? En la cara posterior de las masas laterales también teníamos semiceldas que se articulaban con otras semiceldas de la cara anterior del cuerpo del efenoides y forman celdas. Semicelda con semicelda forma una celda. ¿Sí? Esto se mete acá. Y esto, que era la lámina perpendicular, que formaba parte del tabique nasal, se articula con esta cresta. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hay por delante de la cara anterior del cuerpo del efenoides? El etmoides. Así. Vamos a ver la cara superior. La cara superior es esta cara que está acá, que podemos ver desde arriba en la base del cráneo. Si yo miro la base del cráneo así, esto que está acá donde estoy apoyando con el dedo, es la cara superior del cuerpo del efenoides. Imagínense que yo miro desde acá arriba. Voy a ver esto. Esa cara superior del cuerpo del efenoides es plana en su mayor parte, tiene nombre esa superficie, jugum efenoidalis, y se lo pueden ir olvidando. Atrás hay un canal, que ese canal es la entrada del conducto óptico. ¿Sí? Se llaman canales ópticos por donde también van a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y por detrás de esto, por detrás de esos canales, hay una superficie excavada, limitada por atrás por la lámina cuadrilátera, que es la fosa pituitaria o la silla turca del efenoides. Si yo esto lo veo de costado, si yo el cuerpo lo veo de costado, o dicho de otra forma, en un corte sagital, el cuerpo lo voy a ver así. ¿Sí? Esto sería la cara superior. Esto sería la cara anterior. Acá iría el etmoides. Esto sería la cara inferior y esto la cara posterior. Esto que yo veo acá es la cara lateral. Para ver esto tengo que cortarle las alas, ¿no? Obviamente, así. Esto es la silla turca o fosa pituitaria y aloja la glándula hipófisis. ¿Sí? Esto sería esa superficie plana, el jugum efenoidalis, y acá estaría estos canales ópticos. ¿Sí? Hay un montón de cositas más, la cresta sinostósica, el canal del seno coronario. Estos huesos tienen miles de detalles anatómicos que no les vamos a dar ninguna importancia, porque
Es mucho más complicado todos estos huesos que los huesos que hemos visto hasta ahora. Es más complicado verlos, hay muchas cosas que no se ven porque están articuladas con otro hueso, hay que verlas en el hueso aislado. Entonces, si uno pretende estudiar todos estos detallecitos, se van a volver locos. Así que concéntrense en las cosas que les remarcamos acá en las clases teóricas, ¿sí? Bien. Entonces, en la cara superior dijimos esta superficie plana, el conducto óptico y la fosa pituitaria. ¿Qué hay en la cara posterior del cuerpo del efenoides? En la cara posterior yo tengo esta lámina, que es la lámina cuadrilátera, que limita por detrás la fosa pituitaria, ¿sí? Esto era visto de arriba. Esto sería la lámina cuadrilátera, que se prolonga a los costados por las apófisis clinoides posteriores. Estas son las apófisis clinoides posteriores, ¿sí? Son dos prolongaciones laterales del borde superior de la lámina cuadrilátera, ¿sí? Las vamos a ver muy bien en los trabajos prácticos. Y esto se articula acá con el occipital. Es una articulación muy fuerte, es prácticamente un solo hueso, muy difícil de separar, ¿sí? Vamos a ver, cuando veamos un efenoides, van a ver que ahí la cara posterior está serruchada, porque está fuertemente unido al occipital, a una parte del occipital que es la apófisis basilar del occipital. Pasamos a la cara inferior. La cara inferior, que sería esta o esta acá, tiene una crestita y se va a articular a un hueso de la cara, que ya podemos ir nombrándolo, que es el vómer. ¿Se acuerdan que había una articulación del tipo de la sinartrosis que eran las esquindelesis, que era una superficie que tenía una cresta, así, y otra superficie que tenía un canal, ¿sí? Esto así lo vamos a ver acá. La articulación esfenovomeriana, que es una esquindelesis. Hay un montón de cositas más, yo les aviso, el apófisis vaginal, el conducto ptérigo-palatino, y un montón de detalles que no vamos a entrar en el detalle porque si no nos volvemos locos, son cosas que no son importantes. El que quiere estudiarlas, que las estudie, pero nosotros nos vamos a centrar en estas cosas que son las más importantes. Esta cara inferior se ve muy bien en la base del cráneo, ¿sí? La vamos a ver muy bien en los trabajos prácticos. Este es el occipital y adelante se articula con la cara posterior del cuerpo. Fíjense, esto que estoy señalando con el dedo acá, este hueso es el vómer. Lo vamos a ver muy bien en los trabajos prácticos. ¿Y qué me queda? Me queda la cara lateral. De las caras laterales van a salir estas apófisis que son las alas mayores y las alas menores. Estas prolongaciones, estas alas mayores y alas menores, salen de la cara lateral. Y además, en la cara lateral hay una serie de impresiones que dejan senos, vasos, nervios. Vamos a mencionar el seno cavernoso, simplemente, que es una vena dilatada. Ya habíamos hablado de lo que era un seno. Eran las venas del cerebro, drenan en lo que se llaman senos. Eso después, cuando lleguemos al módulo, al último módulo del año, que es del sistema nervioso, ahí lo vamos a entender mejor. Por ahora, un seno es una vena grande que está adentro del endocráneo. Bueno, dejamos entonces el cuerpo y pasamos a las alas menores. Las alas menores habíamos dicho que nacen de dos raíces, una superior y una inferior, del cuerpo del efenoides.
y limitan este conducto óptico por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Esto lo vamos a repetir siempre porque lo más importante de los huesos del cráneo es saber lo que pasa por cada orificio, cada conducto, cada agujero. La mayoría de las preguntas que les vamos a hacer y que se hacen, porque realmente lo más importante es qué pasa por cada uno de los conductos, agujeros, orificios. Eso tienen que tenerlo claro. Raíz superior, raíz inferior, ala menor. Vamos a hacer una vista ahora desde arriba, ¿sí? Esto es una vista desde atrás o de adelante, más o menos lo mismo. Pero si yo lo veo desde arriba, ¿qué voy a ver? Voy a ver el cuerpo así, visto desde arriba. Habíamos dicho que acá arriba hay una superficie plana, lisa, ese jugum sphenoidalis, y las alas menores hacen esto, prolongan esa superficie lisa hacia afuera y terminan acá en las apófisis clinoides anteriores. Habíamos mencionado que acá estaba la lámina cuadrilátera, que lateralmente tenía estas apófisis clinoides posteriores. Y esto era la fosa pituitaria donde estaba la hipófisis. También habíamos señalado los conductos ópticos, el canal óptico, mejor dicho, que ingresa después acá al conducto óptico por donde pasan los vasos y nervios que ya dijimos 4 veces. Esto sería la fosa pituitaria o silla turca, donde está la hipófisis, lámina cuadrilátera, apófisis clinoides posteriores, ¿sí? Entonces, ¿esto qué sería? Sería el ala menor del efenoides vista desde arriba, desde su visión endocraneal. Es esto que vemos acá, lo vamos a ver después bien. Este sector de acá, ¿con qué se articula? Con el frontal. ¿Sí? ¿Qué había delante del cuerpo del efenoides? El etmoides. Acá yo tengo, visto desde arriba, las masas laterales, la lámina cribosa, todo el etmoides. ¿Sí? Y por fuera del etmoides, ¿qué había? El frontal. Acá está el frontal, que se articula acá. Esto también es una sutura escamosa, una superficie biselada, expensas de una de las caras, no importa mayores detalles con eso porque no se lo vamos a preguntar. Bien, entonces esta es la cara superior o endocraneal del ala menor del efenoides. La cara inferior es parte del techo de la órbita. ¿Con qué se articulaba acá? Con el frontal. En el teórico anterior habíamos dicho que el techo de la órbita, ¿quién lo formaba? El frontal, esa fosa orbitaria. ¿Se acuerdan cuando dibujamos el frontal, que tenía una cara exocraneal con 2 porciones, una vertical y la horizontal? ¿Cómo era la horizontal? Era así. Teníamos la escotadura acá donde se unía el etmoides y acá 2 fosas que eran las fosas orbitarias, ¿no? Habíamos hablado de la fosita lagrimal, todas las semiceldas, la espina nasal, bueno. El techo de la órbita estaba formado principalmente por las fosas orbitarias del frontal. Más atrás, en su sector más posterior, ¿quién lo forma? El ala menor del efenoides. ¿Sí? También podemos describir un borde anterior, que ya les dije que es el que se articula con el frontal, un borde posterior, que es libre, un borde interno que se une al cuerpo, vértices, son detalles que no son tan importantes. Bueno, dejamos el ala menor y pasamos al ala mayor. Este dibujo que yo hice, yo se los hice con todos estos accidentes como si fuese la cara anterior, pero
sería igual si uno lo ve más o menos de adelante que de atrás. Imaginemos que lo estamos viendo de atrás. Esta cara es la cara endocraneal. Es lo mismo que si yo veo esto así. ¿Sí? Si yo esto lo veo así, estas son las alas mayores del efenoides. Esto lo vamos a ver bien después en los prácticos, pero en la cara endocraneal del ala mayor vamos a ver que lo mismo que veíamos en la cara endocraneal de los otros huesos, surcos vasculares que tienen que ver con la arteria meningia media, algunas eminencias mamilares, y lo más importante que tienen que saber acá son los tres orificios que hay acá, de adelante a atrás, que son el agujero redondo mayor, oval y redondo menor. ¿Qué pasa por esos orificios? Por el agujero redondo mayor va a pasar el nervio maxilar superior, que ya pueden ir aprendiendo que es una rama sensitiva del trigémino que da la sensibilidad de parte de la cara. ¿Sí? El nervio trigémino inerva desde el punto de vista motor los músculos masticatorios y del punto de vista sensitivo la piel de la cara. Inerva también muchas otras cosas, pero eso es lo que ustedes tienen que aprender así en general. Nervio trigémino, piel de la cara y músculos masticatorios. Y el nervio trigémino va a dar tres ramas, ¿sí? Esta es una de ellas, la que pasa por el agujero redondo mayor, nervio maxilar superior. Este es otro agujero que es el agujero oval, que pasa por ahí el nervio maxilar inferior. Y este es otro agujero que es el redondo menor, que pasa por ahí la meningia media, que es la arteria que da todos estos surquitos vasculares que habíamos hablado. ¿Sí? Hay otros orificios, el agujerito de Arnold y el de no sé quién, y muchísimos otros accidentes óseos acá que no les vamos a dar ninguna importancia. Esto sí. Y por estos orificios también pasan otras cosas. Pasan ramos, ustedes muchas veces van a leer el ramo recurrente o meningio de tal nervio, una vena emisaria. No son tan importantes. Estos nervios y esta arteria sí son importantísimos y eso es lo trascendental de acá. Bueno, esta es la cara, dijimos, endocraneal. La cara exocraneal es bastante más complicada. Imagínense ahora que esto lo estamos viendo de adelante. La cara exocraneal tiene una parte que da a la órbita y otra parte que da este sector de acá, que es la fosa temporal. ¿Sí? Si uno mira así de frente, vamos a ver que este sector de acá, que es la pared externa de la órbita, la mayor parte de la pared externa de la órbita la forma el ala mayor del efenoides. Entonces hay un sector del ala mayor que tiene esta forma. ¿Sí? Forma de triángulo con una base anterior, un vértice interno y dos bordes, uno superior, uno inferior. Este sector contribuye a la formación de la pared externa de la órbita. Esta cresta que está acá se articula con el hueso malar. Vamos a ver que la pared externa de la órbita la forma el ala mayor del efenoides y más adelante el malar con el cual se articula. Y el resto de la cara exocraneal del ala mayor del efenoides tiene dos partes. Una parte superior, que es esta, que forma el sector más anterior de la fosa temporal, que es esta parte que está acá. ¿Se acuerdan? Cuando habíamos dibujado el cráneo, yo dibujé un sector del ala mayor del efenoides, cuando hicimos el dibujo del cráneo en vista lateral.
es esto donde estoy poniendo el dedo. Después lo vamos a ver muy bien en los trabajos prácticos. Y hay un sector que es inferior, que está separado por una crestita que no importa, que es parte de la base del cráneo. Esto yo lo veo acá, ¿sí? Esto era la parte superior, esto es la parte que da a la base del cráneo, ¿sí? Todas estas caras, estas crestitas, tienen nombre, tienen tubérculos donde se insertan ligamentos, haces de musculitos. No se vuelvan locos por ahora, ¿sí? Cara endocraneal, cara exocraneal. La cara exocraneal tiene dos partes, que es la porción orbitaria, que es esta, y la porción temporocigomática, si quieren, que es esta otra, que tiene una porción temporal y una porción cigomática acá abajo. Bueno, nos quedan considerar las apófisis pterigoides. Las apófisis pterigoides se llaman apófisis pterigoides porque ptero quiere decir ala, ¿sí? Tienen forma de ala y efectivamente tienen, esto que yo hice acá, es una escotadura que separa un ala externa de un ala interna. Esas apófisis pterigoides nacen a través de una raíz interna del cuerpo y una raíz externa del ala mayor. Y entre las dos raíces queda circunscrito este conducto viviano, que este no tenía mucha importancia. Esas apófisis pterigoides tienen forma, sus dos alas tienen una forma así, cóncava hacia atrás. Si yo miro todo esto desde acá abajo, voy a ver el cuerpo del efenoides y las apófisis pterigoides las voy a ver así. Esto sería el ala interna y esto el ala externa. ¿Se entiende esto más o menos? Esto que yo veo acá, fíjense, acá donde pongo el dedo, son las apófisis pterigoides, ¿sí? Ven que forman como una fosita, la fosa pterigoidea. Sería esta fosita que está acá. Ala externa y ala interna. Esto sería la fosa pterigoidea. En esta escotadura que está acá, después ahí se va a meter una apófisis de otro hueso también complicado, que es el palatino, ¿sí? Esto es la fosa pterigoidea y acá se va a insertar el músculo pterigoideo interno. Y en la cara externa del ala externa se va a insertar el pterigoideo externo, ¿sí? Cara externa del ala externa, pterigoideo externo. Y fosa pterigoidea, pterigoideo interno. Y con esto se acabó el efenoides. Hay muchísimos otros detalles en cada una de estas partes que hemos considerado: la espina de Sibinini, el gancho del ala interna y un montón de cositas que no les vamos a dar mucha bolilla porque no tienen importancia para ustedes. Por ahí para la persona que se dedica a neurocirugía, cirugía endoscópica, nasocinusal, sí son importantes, pero para ustedes esto es más de lo que tienen que saber. Así que esto léanlo, repásenlo, después lo vamos a ver en los trabajos prácticos hueso por hueso y vamos a hacer al final un cierre todo junto del cráneo en general. Bueno, con esto damos por terminado el segundo teórico, nos queda un teórico más de cráneo donde vamos a considerar el occipital y el temporal. Buenas tardes a todos, nos vemos en el siguiente teórico.